Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un verdadero privilegio estar de nuevo con ustedes en esta semana en el cual vamos a aprender a oír y a escuchar la voz de Dios. Este es el mayor desafío que tiene todo cristiano cada día, cada momento, en cada instante, en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de las alegrías, en medio de todo. El mayor desafío es aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios y a la medida que lo buscamos, oramos y estamos en comunión con Él, nuestro oído se va a ir agudizando y va a profundizar nuestro entendimiento y nuestra fe se va a activar y las necesidades que nosotros tenemos la podemos presentar delante de Dios y poderlo escuchar. ¿Y cómo? Él responde de una manera para que cada uno de nosotros que vivimos en lo terrenal tengamos la victoria y recibir lo material que sustenta nuestra vida y la fe espiritual. Hoy tenemos que aprender a reconocer cómo se desarrolla nuestro oído, porque la fe viene por el oír a Dios y oír la palabra de Dios. De esa manera se va a desarrollar tu oído espiritual. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En pocas palabras, es la fuente de la vida, es la fe, porque la fe es Jesucristo mismo orando en nuestros corazones. Y cuando andamos en la ruta de la fe, empezamos a crecer y aprendemos a oír y a oír y a oír y a oír, y luego aprendemos a escuchar. Escuchar es accionar nuestra fe para hacer aquello que oímos, porque esa es la fe, es oír para tener el entendimiento claro de lo que Dios quiere, y escuchar es poner por obra nuestra fe para poder recibir lo que Dios desea con nosotros. La fe madura cada día, cada vez que nos presentamos delante de Dios, y la fe madura y es el resultado de las peticiones continuas que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que leer la palabra continuamente hasta que ella, sin lugar a dudas, nosotros creamos fielmente y vengamos a vivir una vida victoriosa. Hemos aprendido, nada nos cuesta, es natural oír con nuestros oídos físicos, pero oír con nuestros oídos espirituales, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? De una manera fácil. Empieza a invocar el nombre del Señor porque en Él has creído. Y como tú has creído, el oído se empieza a afinar y nosotros miramos que cada uno de nosotros vamos caminando en ese fiel amor. Un día a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. Y en ese lugar había una puerta que se llamaba La Hermosa. Todos los días había un paralítico de nacimiento que era llevado ahí para que pidiera limosna a los que entraban en esa área específica del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Una limosnita, por favor. ¿Me podrían ayudar? Necesito comer. Necesito vivir.
¿Me pueden dar una limosna? Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, Pedro abrió su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y le dijeron, míranos, escúchanos. Y entonces aquel hombre los miró y estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Este es algo totalmente sobrenatural, porque lo primero que viene a nuestro corazón es escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Cuando leemos la palabra. ¿Cómo la escuchamos? Cuando el pastor predica. ¿Cómo la escuchamos? A través de todo lo que está aconteciendo diariamente en nuestra vida. Ahí está hablando Dios para que nos apartemos del mal y caminemos conforme a su voluntad. Y Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Imagínate, él oyó, pero cuando le dijo, levántate y anda, escuchó. Pero como no accionaba, la fe de Pedro lo tomó de la mano derecha y lo jaló con fuerza y lo levantó. Pero es increíble cuando obedecemos la voz de Jehová, cosas sobrenaturales están por acontecer en nuestras vidas. Yo te diría, ¿cuándo fue la última vez que habló Jehová contigo? Y tenemos que aprenderla a escucharlo, porque van a acontecer cosas sobrenaturales en tu vida. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. Yo te digo, Dios hoy a través de su Hijo Jesucristo te está preguntando, ¿qué es lo que quieres? Y te dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué es lo que tiene el Padre al Hijo? Y dice la palabra, si Dios nos dio al Hijo, ¿no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces Dios quiere, como aquel hombre que estaba paralítico, de alguna manera nuestra fe en algún momento así está. Y necesita la mano del Señor para que nos levante violentamente y los pies de nuestra fe se afirmen y nos levantemos. Y aquel hombre saltó y se puso de pie y comenzó a caminar. Y en el área del templo, con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Cuando todos vieron y oyeron que ese hombre había escuchado la voz de Dios y había puesto atención y cómo le habían extendido la mano para levantarlo y se le afirmaron las piernas y los pies, la mayor respuesta que tuvo este hombre era alabar a Dios. Y lo reconocieron que era el mismo hombre que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron sorprendidos y asombraron por lo que había pasado. Dios te está llamando y extendiendo su mano sobre tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? Esta semana que acabo de pasar miramos una gran cantidad de milagros sobrenaturales en la vida de muchas personas que se unieron al ayuno y al chat de Espíritu y Gracia y mandaron sus peticiones. Yo te digo, ninguna de ellas fue defraudada porque Jehová les respondió. Y es la invitación que te hacemos. Jehová está extendiendo su mano para levantarte y darte
la fuerza que necesitas para poder caminar en la fe y recibir el desafío no solamente de oír, sino escuchar a Dios. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.